Y ahí va. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo cómo a partir de principios muy básicos, pues sí, es que sí son básicos, ¿no? Como que un cuerpo en equilibrio no produce no produce, no genera, no puede adjudicarse o no puede provocar ningún trabajo porque pues, no hay energía, no hay movimiento que hacer con eso. Este, Cuando tenemos esas piezas, pues podemos llegar a que la dinámica del movimiento, la dinámica del sistema, cómo se mueve el sistema, está contenido dentro de estas ecuaciones este, para de alguna manera, vale, toda la información de la dinámica del sistema está contenida en estas ecuaciones en las que tenemos que el trabajo para un cuerpo en equilibrio es cero y el trabajo para las fuerzas de restricción sobre un sistema también es cero. Y luego empezamos a hablar sobre un principio muy interesante, el principio de D'Alembert. El principio de D'Alembert, aquí le puse de D'Alemberto, ya lo ando tropicalizando sin querer. Este nos permitía o daba lugar, daba cabida a que pudiéramos estudiar sistemas que estuvieran también fuera del equilibrio. Entonces decíamos, ok, cuando tengo un sistema en equilibrio, yo ya sé que las fuerzas no producen trabajo, entonces llegamos a una ecuación dinámica que nos decía de alguna manera cómo debían de ser todos los desplazamientos virtuales o la característica que debían cumplir todos los desplazamientos virtuales para que existieran. Y ya, recordemos que un desplazamiento virtual es uno que es consistente con las restricciones del sistema. Ando muy italiano, ando moviendo así mucho las manos, como así. Este, y luego dijimos, bueno, ok, eso está chido, pero no siempre voy a querer estudiar sistemas en equilibrio. De hecho, regularmente me va a interesar más saber y poder predecir cómo va en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, la dinámica de un cuerpo. Entonces, por ahí ya llega Telembert y dice, bueno, pues sabes que yo lo que propongo es que vamos a introducir una fuerza ficticia que va a contener toda la información de las fuerzas que mueven al sistema o que sacan al sistema del equilibrio. Entonces, básicamente lo que hace D'Alembert es transformar un sistema que está fuera de equilibrio, le añade términos para regresarlo al equilibrio, lo cual es una idea bastante interesante, ¿no? Porque, pues bueno, en principio tendrías tú que pensar que, que, que se puede regresar al equilibrio un sistema, pero que toda la información del movimiento todavía lo va a mantener en esa fuerza ficticia. Entonces es una idea bastante peculiar, si me preguntan. Bastante como chispa, bastante brillante, bastante buena. Pero bueno, entonces Alambert dice, ¿sabes qué? Vamos a meter una fuerza ficticia que anula el movimiento y entonces va a transformar mi sistema en uno de equilibrio. Cuando hacemos este procedimiento de añadir una fuerza ficticia, ya dijimos que lo denominamos menos la derivada del momento PI, porque la derivada del momento pues, es vulgarmente una fuerza, como lo vemos en la parte naranja de ahí a la esquina superior derecha. Ahí está, por si de aquel lado. Y entonces con eso podemos añadir esa fuerza ficticia, ese momento, la derivada de ese momento, dentro del principio de trabajo virtual original, se me olvida lo que es el PTB, para sistemas fuera de equilibrio nos queda ese principio de trabajo virtual. Entonces, a partir de aquí ya estuvimos trabajando, ya dijimos que las fuerzas de restricción, que los etiquetamos como FA, producto punto con el desplazamiento, es un trabajo y estas fuerzas tienen un trabajo nulo. De acá pasamos, llegamos a esta ecuación ya un poquito más simplificada, que es con la que vamos a estar trabajando hoy, la 629, en la que tenemos la suma sobre cada partícula. Acuérdense que I va sobre las partículas, bueno, K es el que va sobre las partículas porque más adelante vamos a
mover los índices como Dios nos da a entender y va a ser un chorro. Pero recuerden siempre que KS indica el número de partículas y N indica el número de coordenadas generalizadas independientes. Creo que ni les saludé. Muy buenos días tengan todos ustedes. Este miércoles 26 de enero. Estamos aquí a Zacatecas, México, con una temperatura de 5 grados centígrados. No sé qué sean estas cosas, pero ahí están las noticias de la NFL, 36-42. No lo vi, pero bueno, meramente para que tengan aquí su reporte del clima diario. Eh, si estoy grabando lo que tengo que grabar. Sí, sí tenemos audio, sí tenemos video. Ok. Entonces tenemos pues que llegamos a un término que contenía las fuerzas externas sobre el sistema y este de acá que contenía las fuerzas que sacan de equilibrio al sistema, lo cual en principio resultaba en cero porque pues, el sistema ya estaba en equilibrio, que es lo que buscábamos. Y de acá, lo importante del asunto es transformar estas ecuaciones en geometría euclidiana o en el espacio original, pasarlas al espacio de coordenadas generalizadas. Lo cual hacemos mediante esta transformación que está aquí en naranja. No me gusta naranja, la voy a poner en rojito. Y ahí está. Con esa transformación pasamos, ya explicamos todo esto. El primer término, este de acá de las fuerzas externas, lo dejamos como unas fuerzas externas generalizadas. Y luego empezamos a analizar el término de los momentos o de la fuerza ficticia. Ya la transformamos primero a la masa por la aceleración en coordenadas originales. Luego transformamos las coordenadas, esta sería la masa por la aceleración en coordenadas originales. Luego transformamos a coordenadas generalizadas y quedamos con esta doble sumatoria. Después analizamos que con la derivada temporal podemos encontrar una equivalencia para ese término encerrado entre los corchetes naranjas. Encontramos esta equivalencia donde ya pudimos meter ahí la derivada temporal sobre las coordenadas generalizadas, con lo cual, pues convenientemente eliminamos o pasamos de tener una doble derivada temporal a tener dos ecuaciones con una derivada temporal. Y entonces de acá sustituimos en esa ecuación, notamos ahí algunas relaciones interesantes con respecto a las velocidades, como que la velocidad puede ser expresada como la derivada o como la derivada total con respecto a todas las variables generalizadas. Y notamos que la parcial de la velocidad original con respecto a la velocidad generalizada era lo mismo que la parcial de la posición con respecto a la posición generalizada. Lo cual de alguna manera ya nos está diciendo que efectivamente las variables originales y las generalizadas están relacionadas y varían de una manera equivalente. Lo cual es muy consistente. Es increíble que estas suposiciones estén dando. Y sobre todo es toda esta parte matemática que a partir de derivadas y que todo esto viene de sumas y restas, podamos llegar a conceptos, a explicar o analizar conceptos tan complejos como el movimiento de partículas. Es una coincidencia muy, muy agradable, muy interesante. Total, ya sacamos la derivada parcial, sacamos la derivada temporal de esta cosa, resolvimos y pudimos dejar el término de la ecuación 629, este segundo término que era la masa por la aceleración, lo pudimos transformar y lo pudimos dejar en términos de la energía cinética, lo cual pues ya nos empezaba a dar color, digamos, de que pues, por ahí estábamos cerca de encontrar las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Entonces, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Vamos a continuar con esa parte. Es muy tonto, pero, pero saber la temperatura a la que estoy me hizo tener más frío. Ahorita no tenía tanto frío como, hace rato no tenía tanto frío como ahorita. Pero ya fue como de, estoy a 5 grados, eso es muy frío. De hecho, tengo un minuto para
porque tengo una amiga que vive en Chiapas y necesito presumirle que me estoy muriendo de frío cuando ella se está muriendo de calor. Pero bueno, entonces hoy vamos a seguir con esas ecuaciones, con la 640, que es la que tengo aquí mero, dijo aquel. Ok, entonces voy a empezar de nuevo, la neta. Voy a empezar una nueva hojita. Por acá vamos a tener su nueva hoja, que ya es del día 26 de enero del 2022. Ustedes son el grupo 81, 8.1. Y entonces aquí va, vamos a jalar esto. Ah, mira qué suerte. Ya lo tengo aquí todo hecho. Entonces voy a jalar estas ecuaciones de acá. Voy a robarme todo esto. Control C. Control V. Y me voy a robar también esto de acá. Aquí está. Y ya, ahora sí, ya de aquí para el real sí ya va el desarrollo normal. Entonces ahí va. Vamos a tener lo siguiente. Ya habíamos visto, o lo que la ecuación original con la que estábamos trabajando, era el principio virtual modificado, que es el principio de trabajo virtual modificado, que es el principio de D'Alembert. Y ya lo habíamos dejado en esta forma en la que teníamos por acá las fuerzas externas, producto punto con los desplazamientos virtuales, menos las fuerzas ficticias, producto punto con los desplazamientos virtuales. Esto tenía que ser igual a 0. Esta es la ecuación 629. Ya también la clase pasada vimos que el término de la derecha, que es el término de las fuerzas ficticias, este de acá es de las ficticias, este de acá es el de las reales, perdón, reales pero externas. Y entonces el término de las fuerzas ficticias se transformaba en esta cosa, en el MI a RI dos puntos traspuesto, parcial de RI, bla, bla, bla. Y todo esto al final del día yo lo pude transformar, o lo pudimos, porque es un trabajo en conjunto, llegar a la ecuación 640 en la que expresábamos esta parte de las fuerzas ficticias como estas derivadas respecto a las posiciones y velocidades generalizadas. No debí de ver la temperatura. Bueno, no tengo aquí... Ah, sí. No se las puedo enseñar porque están bien cochinas, porque a mi gato le gusta jugar con ellas. Pero tengo unas pan pantuflas. Entonces, y pues están más calientitas, ¿no? Entonces, ya de acá, pasamos de este lado, transformamos todo esto en energía cinética. Y acá está. Bueno, de aquí cabe recalcar que lo único que yo había transformado era esto de aquí, es esto de acá, estos corchetes. De manera que entonces, cuando yo lo pongo dentro de la ecuación 632, me va a quedar de la siguiente manera. Me quedan estas sumatorias, que esto al final del día es la sumatoria ahora sobre las coordenadas generalizadas. Ya me encargué de deshacerme de esta sumatoria sobre las partículas y ahora solamente estamos trabajando sobre las coordenadas generalizadas. Y nos queda así. Nos queda entonces que este término me va a quedar como la suma sobre cada una de las coordenadas generalizadas de las parciales de la energía. Ok. Nótese que todavía me falta el otro término, el, 620, el de las fuerzas externas. Pero, vamos a tener acá, pero ya habíamos dicho que la sumatoria sobre I hasta acá de las fuerzas externas producto punto con los desplazamientos virtuales era igual a la suma, déjenme verlo por acá, 631, acá está.
es igual a la sumatoria sobre j hasta n de las fuerzas generalizadas phi j por los desplazamientos virtuales qj. Esta dijimos que es la ecuación 631. Entonces, sustituyendo lo que viniera siendo 631 y lo que viniera siendo 641 en la ecuación 6.29, pues entonces vamos a llegar a lo que sigue. Vamos a llegar que primero iba el término de las fuerzas externas, nos queda la sumatoria sobre j hasta n de mis phi j parcial de, perdón, desplazamiento virtual en qj, luego era menos el término de acá arriba, el término de las energías cinéticas, menos otra vez la sumatoria, la suma, perdón, desde j hasta n de lo que viniera siendo la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética en la parcial de qj punto menos la parcial de la energía cinética en la parcial de qj. Todo esto por el desplazamiento virtual en qj, y todo esto debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque así lo dedujimos del principio de trabajo virtual, que esto debería estar en equilibrio y por lo tanto eso debería de ser 0. Esto de acá se transforma en el término para fuerzas externas, ahora en coordenadas generalizadas, y este de acá se vuelve el de fuerzas ficticias para coordenadas generalizadas. Ok, de aquí hay que notar una cosa interesante, y es que tenemos factores en común. Uno es la suma sobre las coordenadas generalizadas y otros son los desplazamientos virtuales, que también los acompañan como un producto. Entonces, esto de acá me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar la suma desde j hasta n de lo que viniera siendo mis phi j menos la derivada con respecto al tiempo de las parciales de la energía con respecto a las velocidades generalizadas. Esta parcial me quedó muy fea. Menos la parcial de la energía cinética con respecto a la posición generalizada. Este sí que se nota que es punto. Todo esto, me queda menos por menos. Voy a ponerlo así. Voy a ponerle aquí el menos. Menos esto de acá. Menos esto de acá. Cerrado el corchete por los desplazamientos virtuales QJ, que debe de ser igual a 0. Ahora bien, ya pasamos hasta acá. Meramente para dejarlo en la forma estándar, voy a multiplicar todo por menos 1. Entonces voy a multiplicar todo acá por menos 1. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Desde j hasta n de la derivada con respecto al tiempo de, aquí me queda un menos, la parcial de la energía cinética en la parcial de las velocidades generalizadas menos la parcial de la energía cinética en la parcial de la posición generalizada menos phi j cerrado, todo esto por un delta qj. Todo esto debe ser igual a 0. Este es el nuevo principio de trabajo, el nuevo principio de D'Alembert en coordenadas generalizadas. Y luego vamos a notar una cosa, que para que se cumpla esta ecuación, para que se satisfaga, para que sea prudente, para que todo salga bien, tenemos de dos sopas. O este término de acá, o este coeficiente, o factor es igual a 0, o todo lo que está dentro de los corchetes es igual a 0. El caso de acá no me sirve porque lo que implica es que los desplazamientos virtuales sean iguales a 0. Y que un desplazamiento virtual sea igual a 0, pues implica que el cuerpo no se está moviendo o que no está haciendo absolutamente nada. Lo cual, bueno, puede ser que en algún momento de la vida sea interesante, pero no es el caso que estoy intentando estudiar. Entonces, si tomara yo este camino en el que el camino azul
pues entonces estaría resolviendo o estaría estudiando un problema que es diferente al que en realidad yo quiero estudiar. Entonces lo que me queda es estudiar el camino verde. Entonces por acá nos da un caso trivial de no movimiento y el caso verde pues es lo que nos queda, es el caso en el que sí me interesa estar. Entonces esto se va a cumplir, esta es la ecuación 643, no, 641 en principio, ya me perdí, 641, no, esta debe ser pues 642. 642, y entonces, así como en el principio de trabajo virtual obtuvimos la característica o la ecuación que debían de cumplir los desplazamientos virtuales para que existieran y fueran consistentes con las restricciones, acá también acabamos de encontrar la condición que se debe cumplir para que se mueva el cuerpo de acorde a las restricciones, que es esta de acá la que obtuvimos al analizar el camino verde, que es la derivada con respecto al tiempo. Me acordé del extraño caballo verde. Menos la parcial de EK en la parcial de QJ menos las fuerzas generalizadas FJ van a ser iguales a cero. De aquí que claramente nos queda que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética con respecto a QJ punto menos la parcial de la energía cinética en la parcial de QJ sea igual a las fuerzas generalizadas que ya habíamos deducido, que ya habíamos definido anteriormente. Esto de acá es lo que conocemos como la ecuación 643. Ahí está. Que ya va agarrando forma, ya casi llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para hacerlo, lo que necesitamos es identificar que las fuerzas que provienen de un potencial pueden ser obtenidas como la derivada con respecto a la posición de ese potencial. Eso es algo que debieron de ver en su curso de... es que no sé si llevan... Sí, no, si llevan estática y dinámica. Lo debieron de ver en... Es que yo no lo llevé así, yo lo llevé como mecánica analítica y llevas estática y dinámica en un mismo curso. De hecho, en el mismo curso en el que aprendí a calcular la energía de los cuerpos, aprendí lagrangianos. Pero bueno, y de hecho, sí, creo que nosotros llegamos hasta hamiltonianos. Pero bueno, he ahí porque tengo que ir a terapia. De hecho, hoy tengo terapia. Eso es bueno. Bueno, entonces ahora vamos a suponer lo siguiente. Ahora vamos a tener, vamos a suponer que las fuerzas generalizadas, psi j, van a ser una combinación de las fuerzas externas más las fuerzas debidas a un potencial. Llámense un potencial gravitacional, un potencial electromagnético, bueno, electrostático, porque electromagnético sería raro, pero bueno, un potencial de estos tipos, ¿no? Son fuerzas que dependen de un campo o que se deben a un campo. Porque el principio de, o acuérdense que el principio de trabajo virtual funciona para cuando las fuerzas de restricción son radiales, es decir, no aplican o no pueden entrar ahí campos magnéticos, pero sí pueden ser fuerzas externas. Las fuerzas internas o las fuerzas que mantienen el sistema unido son las que no pueden ser de este tipo. Las fuerzas externas sí pueden ser de este tipo. Entonces, ahí va. Si suponemos esto, entonces yo puedo escribir nuestra Φj como una serie de fuerzas externas, tau j, más o menos, en este caso, la derivada de la energía potencial con respecto a la posición a la que estamos. Y entonces, si sustituyo esto en la ecuación 643, esto sería 644. Colocando esto
en 643, entonces llegamos a que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética con respecto a la QJ, a la velocidad generalizada J parcial, menos la parcial de la energía cinética en la parcial de la posición. Esto va a quedar como las torcas generalizadas menos la parcial de la energía potencial en la parcial de QJ, esto es posición, no velocidad. No, todo bien. Ok, y entonces aquí va. Ya que tenemos todas estas piezas, ya lo vamos a, ya va quedando, ya va añadiéndose esta parte. Entonces, ahí va. Y ahí les doy el truco. Entonces voy a tener la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética en la parcial de la velocidad generalizada menos la parcial de la energía cinética en la parcial de QJ más la parcial de la energía potencial en la parcial de QJ. Y ahí les va. Y voy a añadir otro término por el que puedo, básicamente. Voy a añadir un término que va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a la energía potencial con respecto a la velocidad generalizada J. Todo esto lo voy a hacer igual a las torcas generalizadas. Este término de acá es como si yo le haya sumado un cero. ¿Por qué? Porque la energía potencial, esta de acá, la energía potencial, es una función que depende exclusivamente de las posiciones. De manera que al derivar con respecto a las velocidades, pues se hace cero, ¿no? Pero bueno, entonces yo puedo agarrar estos términos. Ya vimos que es como sumar un cero y entonces me va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto a la velocidad de lo que viniera siendo la energía cinética menos la energía potencial menos, acá me quedaría, para que me quede chido le tengo que poner aquí un más para que me quede la parcial en la parcial de QJ, es decir, factoricé un signo menos para que este me quede positivo y este me quede negativo, más aplicado sobre energía cinética menos energía potencial, y esto debe de ser igual a las torcas generalizadas para la partícula o para la coordenada J. Y esto de acá, energía cinética menos potencial, ya es el lagrangiano del sistema. Y entonces ya llegamos a que la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad más no, aquí sí me equivoqué, ¿no? Esto sí. Ok. Ah, no. Más la parcial de L en la parcial de J, perdón, mis vecinos están haciendo ruidos, espero que no. Nada, yo apenas los escucho, bueno, apenas los escucho, pero tomen en cuenta que pues traigo los cascos, ¿no? Bueno, y esto de acá ya es lo que nosotros conocemos como las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Ok, y entonces, ya que tenemos esto de acá viene a ser la ecuación 645. Y ya al fin terminamos de obtener las ecuaciones de movimiento. Aquí creo que igual y me pude haber equivocado en algún signo más arriba,
porque me debe de quedar con la diferencia. Si es la energía cinética menos la potencial. Entonces de algún lado vengo arrastrando mal un signo. Sinceramente no sé de dónde lo vengo arrastrando. Pero aquí me debe de quedar un signo menos. Este debe quedar también un signo menos de acá. Ok. Y entonces ya podemos deducir y verificar cómo a partir de estos características o estas expresiones, estos principios del trabajo virtual y del principio de D'Alembert, podemos obtener las ecuaciones que deben de cumplir o las condiciones que se deben de cumplir en términos de la energía para que nuestro sistema okay, para que nuestro sistema sea consistente con las restricciones. Ahora lo que sigue pues es aplicar esto. Entonces ya por fin se acabó el terror, ya lo de aquí ya sigue un poquito más tragable, ya no tenemos que estar jugando con derivadas parciales ni sumas. Pasamos a esto que es la energía cinética y potencial. Cinética y potencial. Y bueno, ahí les va el choro mareador. Dice acá que pues básicamente en la sección pasada mostramos cómo las ecuaciones de Euler-Lagrange pueden ser utilizadas para obtener la dinámica o las ecuaciones dinámica. Me da mucha risa que aquí dice in a straightforward manner, que es como de una manera trivial, como de una manera facilita. Y pues así que digas fácil, fácil, pues tampoco, ¿vean? Aunque bueno, pues cada quien habla de su trinchera. Bueno, pero bueno, podemos utilizar Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones dinámicas de los sistemas siempre y cuando podamos expresar la energía cinética y potencial del sistema en términos de las coordenadas generalizadas. Ahora, para que esto sea útil, pues necesitamos aplicarlo en un contexto práctico y pues para eso pues voy a necesitar poder calcular de manera correcta, de manera práctica, los términos de la energía para un manipulador robótico de NLinks. Obviamente vamos a ir de menos a más, primero vamos a hacer como que en general y vamos a hacer algunas configuraciones comunes. Entonces vamos a conseguir estas energías cinéticas y potenciales del robot que tiene links rígidos o links, pues sí, no elásticos. Y vamos a tomar las variables de articulación de Dynamit-Hartenberg como las coordenadas generalizadas. Básicamente vamos a estar trabajando con por acá unos ejes coordenados de este tipo. X, Y y Z correspondientes. Este va a ser el marco de referencia 0. Y vamos a tener por acá otro marco de referencia. De verdad espero que no se escuche el desastre que traen acá. Y esto va a ser un X1, Y1 y Z1. Vamos a considerar que tenemos por acá un cuerpo naranja, está bien. Un obloide en el que por aquí voy a tener por aquí como el centro del obloide y por aquí va a estar su centro. Ay, espérame, aquí ya lo estoy regando porque el obloide debe de quedar aquí. Debe de quedar aquí el centro del obloide. Ahí está, que es como un bolillo, pero bueno. Donde claramente este de acá va a ser un marco de referencia del centro de masa que va a estar incrustado claramente en el centro de masa. Entonces, resumiendo, el objetivo es obtener la energía cinética y la energía potencial para un manipulador
no, Not2x, manipulador de NLinks, un manipulador robótico, no uno emocional, en el que las coordenadas generalizadas, mi vector de las Q, van a ser las de Navier-Hartenberg. Ya saben que nuestro vector Q es lo que viniera siendo las variables de articulación de cada articulación del robot, donde cada uno de estos Qs pues tiene de dos sopas, ¿no? O es un teta para una articulación de revolución o es una D para una articulación prismática de desplazamiento. Y ahí está. Vamos a suponer también que existe un marco de referencia CM incrustado en el centro de masa de cada link, de cada enlace, de cada extensión, de cada link, de cada celda, dice la chaviza. Y finalmente vamos a considerar que la energía cinética de esta cosa se compone de dos términos. La energía cinética traslacional, que es la que gana del movimiento, más la energía cinética rotacional. Ok, dicho todo lo anterior, entonces ya podemos empezar a trabajar. Es el sistema que vamos a considerar, ya se ve más o menos la grafiquita de cómo queda. Claramente va a haber un vector que conecte M0 con el centro de masa. Y pues obviamente no tienen que ser los ejes paralelos, ¿no? Pueden, no se crean, sí tienen que ser ejes paralelos, olvídalo. Sí tienen que estar ahí los ejes paralelos. Entonces, de acá ya podemos continuar, porque entonces ya yo puedo decir que la energía cinética para un cuerpo rígido, sólido, está dada por lo que viniera siendo la energía cinética va a ser, ya dijimos, traslacional más rotacional. La traslacional ya sabemos que es un medio de mv cuadrada, pero en nuestra notación matricial barra vectorial, porque pues, los vectores son matrices, pues podría ser inclusive notación tensorial, porque el tensor de inercia pues, es un tensor, pero en este caso es una matriz, pero las matrices son vectores, pero los vectores son matrices y las matrices son tensores. Entonces, pues, desafiante es un poquito de cálculo tensorial. Bueno, en tres dimensiones, que pues le quita un poquito lo tensorial, pero bueno. Más un medio, este es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, ya que habíamos quedado que la energía rotacional era un medio de I omega cuadrado. En nuestra notación, alguien está jugando a Monster Hunter, qué chido. En nuestra notación, esto va a quedar como la velocidad angular por el tensor de inercia visto desde el marco de referencia inercial por la velocidad angular también vista desde el marco de referencia inercial. Entonces, de acá vamos a ver que pues m es claramente la masa del link que estamos tratando, del celda, dice la chaviza. La velocidad es un vector de velocidad en el que nos va a dar las velocidades en x, en y y en z, o como estén dadas las velocidades en coordenadas euclideas, pero puede que estemos en el espacio de coordenadas generalizadas. B es un vector de velocidades lineales, son velocidades tangenciales o lineales. Y omega también va a ser un vector que nos va a dar las velocidades angulares. Y que no se me olvide, I0 es una matriz de 3×3 y es el tensor de inercia visto desde M0. Ahí está. Y entonces, ya que tenemos esta parte, desde M0, que es el marco de referencia inercial. Ok. Ahora, en general, la energía cinética ya la estuvimos trabajando un poquito en la sección pasada.
Ahora lo que nos tocaría es trabajar un poquito con la energía rotacional, la energía cinética rotacional. Pero para eso necesitamos comprender el tensor de inercia, que si bien ya vimos un poquito del tensor de inercia, hay que ver cómo se escribe en esta notación que hemos estado utilizando. Entonces vamos a ver por acá el tensor de inercia. El tensor de inercia. Bueno, para empezar, ya sabemos que a partir de la matriz SQ podemos conocer R.R transpuesto, y esto de acá es lo que nos va a dar nuestra velocidad angular. Entonces, esto de acá va a ser omega, esto de acá va a ser omega, porque nos dice cómo cambia la orientación respecto al tiempo. Ahí está, tal que R es la matriz de rotación que me lleva del centro de masa al marco de referencia inercial, o al cero. Y entonces, de acá, en general, es fácil calcular, es fácil obtener, es fácil obtener, o lo pueden encontrar inclusive en la literatura, como el link que les dejé en la tarea, el tensor de inercia con respecto al centro de masa del objeto para densidades constantes. El problema es que yo regularmente, para poder utilizarlo en las ecuaciones, no voy a necesitar el centro de masa con respecto al... No necesito el tensor de inercia con respecto al centro de masa, sino que necesitamos el tensor de inercia con respecto al marco de referencia inercial. Como necesito cambiar un tensor de inercia de marco de referencia, vamos a usar el teorema de ejes paralelos, que vulgarmente para esta notación se escribe de la siguiente manera. Es R por el tensor de inercia del centro de masa por R transpuesta. Con eso ya puedo conseguir I0 de manera rápida y efectiva. Y sobre todo de manera numérica, para no tenerlo que hacer a mano. Ahí está. Donde también aquí quiero hacer una fe de ratas, de que me equivoqué, creo que por ahí me equivoqué a la hora de definir el tensor de inercia. Pero el tensor de inercia con respecto al centro de masa, ustedes ya se la saben. Está así. Me queda IXX, IYX, IZX, IXY, IYY, IZY, y este de acá es el IXZ, IYZ, y este de acá es el IZZ cerrado. Donde ya se la saben que los elementos del tensor de inercia que tengan la misma coordenada en el subíndice es la integral de las coordenadas que no están en los subíndices, I más K por ρ por su diferencial de omega. Y cuando tenemos coordenadas diferentes, aquí posiblemente se me olvidó un menos la integral otra vez sobre todo el dominio omega de las coordenadas que están aquí, que serían J por K por ρ por el diferencial de volumen. Entonces, porfa, utilicen estas definiciones para hacer su tarea, para que no haya conflicto. Y ya con eso vamos a terminar por ahorita. Ya vimos cómo se expresa el tensor de inercia en esta notación. Entonces ya vamos a poder calcular las energías. La siguiente clase seguimos continuando con lo que sería el 2.2.2, que es la energía cinética para un robot de NLinks. Pero eso ya queda para la siguiente clase. Me quedé en la página 10, 11. No, esta es la 10, 11, 12. Quizás pueda preparar un poquito más de clase para mañana, solamente para estar seguro. Pero bueno, entonces ya hasta aquí la dejamos por hoy. Déjenme. No, detener grabación.